Hola, bueno amigos, acá estamos de vuelta con el video, ya no me acuerdo, número 14 si no me equivoco. Habrán visto el título, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, ¿no? Los que conocen la palabra se dan cuenta que esto habla de hebreos, pero muchos creen que está dirigido a ellos, y ya vimos en un video, si se pierde la vida eterna, que los creyentes no perdemos la vida eterna, que es algo que el Señor logró en la cruz de una vez y para siempre. Pero como este canal no tuve a bien llamarlo claves bíblicas, vamos a ver unas claves bíblicas, a ver de qué se trata esto. Y una clave muy importante, primera, y creo que lo dije otras veces también, es el entender a quién está dirigido. Es como si yo leyera el Antiguo Testamento y me pondría a hacer las obras de la ley que fueron hechas para los hebreos de ese momento. Y hasta mismo los que estaban bajo la ley entendieron que, como el rey David dijo en un salmo, por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante tuyo. Y si alguien hace las obras de la ley, tiene que hacer las 613 leyes que hubo, ¿no? No hace una y ya se hace transgresor, dice en otro lado. Pero vamos a ver esto, vamos a empezar a leer para entender este tema, esto de horrenda expectación de juicio. Esto está en Hebreos 10, pero lo vamos a ver a lo último. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 4, empezamos a leer, 4 al 6. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos otra vez al Hijo de Dios, ¿no? Y exponiéndolo a la ignominia, a la vergüenza pública. Hasta acá. Vamos a ver qué dice, no qué dicen que dice. Tenemos que ir a la palabra viendo a ver qué es lo que dice Dios en su palabra, no lo que dicen otros que dice. Ni siquiera lo que yo digo, me pongo en esa lista, me he equivocado muchas veces. Pero misma esta versión, siempre la recomiendo, y yo las enseñanzas que tengo, y muchas de las cosas, el 80-90% de esto lo saco de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que hizo la Biblia textual. Y esta es la número 4, por acá está, cuarta edición. Hicieron la primera, siguieron encontrando cosas, hicieron la segunda, siguieron encontrando cosas, y de eso se trata, de ir perfeccionando, de ir aprendiendo. Nadie sabe todo y nunca nadie va a saber todo, pero se van descubriendo cosas mientras se van avanzando, se va avanzando en esto. Acá vamos a ver qué dice, no lo que dicen que dice entonces. Voy a leer lo que tengo subrayado, que dice el 4. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, el 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿no?, y recayeron, se tengan que arrepentir de vuelta. Esto no puede ser. No se puede hacer dos veces el mismo sacrificio. Se hizo de una vez y para siempre. Esto está, por ejemplo, en Hebreos 7, 27. Hebreos 7, capítulo 7, versículo 27, ahí a la vuelta. Que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. De una vez y por todas. Hebreos 9, 26. Estoy leyendo lo que están más cerquita. 9, 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio en sí mismo. 10, 10. De cada una que leo hay que pasar una enseñanza, pero no quiero desviarme del tema. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Y si lo empiezan a buscar está por todos lados esto, pero específicamente la epístola a los hebreos venían con 1500 años de ley.
no está escrita de la misma manera como se escriben las epístolas a los gentiles, a los que no somos judíos, a los que no somos hebreos, porque venían con la ley ellos. Tenían que continuamente, la epístola de los hebreos continuamente está exaltando a Jesucristo sobre Moisés. Eso está, por ejemplo, en capítulo 3, 2, 3, exaltando al Señor Jesucristo sobre Moisés. De hecho, esto es una cosa que vi esta semana también, nunca lo había pensado. ¿Por qué dice que el ángel disputó, ¿no?, con el ángel de Dios? El diablo disputó con el ángel de Dios por el cuerpo de Moisés, y nadie sabe su tumba hasta hoy. A Moisés se le dice que es el patriarca, ¿no? Moisés, los profetas, uno de los primeros, al que le fue dada la ley. Tal vez Dios no quiso que tuviera que los hebreos no supieran dónde estaba su tumba para que no hicieran una idolatría de eso, sobre eso. Alguna vez lo había pensado esto, y esta semana estudiando este tema, lo volví a reconsiderar y digo, es probable que Dios no lo dice, no dice por qué, no lo quiero inventar, pero es muy probable que fuera para que los hebreos no hicieran una idolatría sobre Moisés. Vamos a seguir leyendo, 6. Capítulo 6, versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. En otros videos vimos el trigo y la cizaña. El trigo siempre es trigo y la cizaña siempre es cizaña. Cuando dice el perro vuelve a su vómito, o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. La puerca es puerca, y uno la puede lavar, enjuagar y ponerle un moño, una corbata, pero sigue siendo un puerco. El perro uno lo puede bañar, sacarle las pulgas, pero sigue siendo un perro y vuelve a su vómito. El que es creyente va a recibir la bendición de Dios, es trigo. Y el versículo 8 habla de la cizaña. Pero, versículo 8 de 6, Hebreos 6, 8. Pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada. Acá está trigo y la cizaña. No vamos a leer todo, eso hágalo cada uno, como debe ser. Hebreos viene hablando del contexto de Hebreos acá, le viene hablando cuando dice en el 4, apenas empieza 6:4, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿se acuerdan el relato cuando estaban en el desierto, cruzaron el Mar Rojo y estuvieron 40 años en el desierto y de noche los guiaba la columna de fuego? Estaban iluminados. Una cosa es ser iluminados y otra ser luz, como dice en Efesios, vosotros sois luz. Los que fueron iluminados por el contexto anterior, está hablando de estos que estuvieron 40 años en el desierto y no pudieron ver la tierra prometida. Iluminados, la columna de fuego que los guiaba. Una cosa es ser iluminados, como en el Antiguo Testamento era Cristo, el Espíritu de Cristo sobre ellos, el Espíritu Santo sobre los creyentes. Había un salmo después de haber pecado con Betsabé, el salmo creo que 55, le hace una oración a Dios y le pide, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice. De hecho Dios lo podía quitar. Le quitaba el Espíritu, le ponía el Espíritu cuando estaba ungido y cuando perdía la unción, cuando se mandaba alguna macana, le sacaba el Espíritu. Y ahora es Cristo en nosotros, mora en nosotros, es distinto. Y empieza, tal vez tenía empezado por ahí, la epístola a los Hebreos, para ver esto que les decía de a quién está dirigido, una clave importante, ¿no? La primera clave, a quién Dios le habla a los hombres, a los ángeles, al diablo, le habla a los gentiles, a los judíos, le habla a todos acá. Tengo que ver para quién está dirigida. Yo puedo aprender de eso. En Romanos dice que las cosas que fueron escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Bien, para nuestra enseñanza, pero no quiere decir que esté dirigida a mí. En otros videos, no me acuerdo en cuál, creo que en el 2 lo vimos esto. Puedo aprender de una carta dirigida a otra persona, pero no está dirigida especialmente para mí. Algo de lo que dice puedo aprender, claro, pero no está especialmente dirigida a mí. Hebreos 1 dice, habiendo Dios hablado en tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres, por los profetas, ¿a quién? A los padres. ¿Los padres de quién? De los hebreos, dice acá. Por los profetas. Y versículo 2, en estos posteriores días nos habló por medio del Hijo. Ya empieza de entrada, separando lo que era la ley y lo que es ahora con Cristo. Ya está separando eso.
Juan el Bautista mismo. Juan el Bautista preguntó, pregúntele si es este el que estábamos esperando o hemos de esperar a otro. Cuando ascendió el Señor, antes que ascendiera le preguntaron, les estaba diciendo Cristo, profetizando lo que iba a pasar, y le preguntan, ¿restaurarás el reino de Dios? ¿Restaurarás el reino de Israel en ese momento? No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Lo que tenía en la cabeza los judíos era que el pueblo de Israel volviera a ser lo que fue en la época de Salomón con toda su gloria. Jesucristo varias veces habló de esto, no vamos a ir ahora ahí. Pero la epístola a los Hebreos, escrita por Pablo, muchos no saben, los Hebreos dice Pedro, en una de las cartas Pedro dice, escrita a los Hebreos también, Pedro dice, como nuestro amado hermano Pablo se escribió en sus cartas, ¿no? Las cuales son, otro tema, dice, algunas son difíciles de entender. No es que sean difíciles de entender, sino que nosotros somos difíciles de entender las cosas. La palabra es simple, siempre lo digo esto. La palabra, se habla de la palabra como logos, donde viene discurso, lógica. Somos nosotros los complicados, por eso se nos hace difícil entender. Las cuales algunas son difíciles de entender, le decía a los hebreos que venían con su cosmovisión de las cosas, de Dios, de años, de 1500 años, la cosmovisión que ellos tenían de las cosas, que hablamos en otro video de esto, era de la ley. Y de repente aparece un Salvador que cumplió la ley, la sentencia de la ley, y vino a ser perfecto, dueño de la salvación para nosotros. Esto tenían que entender. Pero está dirigida a los hebreos, aparte de esto de que le escribió Pablo es por el saludo final también típico de la gracia sea con vosotros. Algunos dicen, ¿cómo se sabe esto? Arriba del 95% que esta epístola a los hebreos es de la que habla Pedro, que le escribió a los hebreos, Pablo. Sigamos con esto. Esto del versículo 4, por el contexto anterior, que dice, los que una vez fueron iluminados son estos que estuvieron 40 años en el desierto. Fueron iluminados con una luz externa. Estos que fueron iluminados. Se les mostró de afuera, iluminados fueron. Nosotros somos luz. Efesios 5:8, vamos ahí. Efesios, por ejemplo, no iba a ir ahí, pero vamos a verlo. Epístola a los Efesios 5:8, está en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses 5:5 también. Vosotros sois hijos de luz. Efesios 5:8 dice esto. Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora somos luz. No se prende la luz para esconder, para guardar abajo de la cama, dice el Señor. Nosotros somos luz, no estamos iluminados. Se habla del Antiguo Testamento de los hebreos, el pueblo hebreo como el remanente de la arena del mar, lo que queda en la orilla, como el remanente de la arena del mar. Si mi pueblo fuere como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y de los hijos de la promesa hecha a Abraham antes de la circuncisión, se habla de nosotros como las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo tienen luz propia. Las estrellas tenemos luz propia. Hay mucho para hablar sobre esto. El Evangelio de Juan, vamos a verlo. Por ahí se hace un poco tarde esto. No creo. Para el que no lo sabía, el Señor oró por usted, por mí, antes de ser sacrificado. Esto la primera vez que lo leí se me caían las lágrimas. Todavía me emociona. El Evangelio de Juan 17, estaba orando el Señor con sus discípulos. 17, 20. Mire el Señor acá orando por usted y por mí. Uno se siente bien cuando un hermano ora por él, ¿no? Le pide oración a un hermano confiable y ora. Ese hermano ora por mí y a mí me deja tranquilo. La oración es muy fuerte, la oración del justo puede mucho, dice la palabra. Cuánto más la del Señor, ¿no? Y otra cosa que pensaba siempre, si una transfiguración, el Señor le dice a Pedro que quería hacer una carpita para quedarse a vivir ahí. Este es mi hijo amado, a él oíd, ¿no? Y yo decía, ¿seremos tan amados como Cristo, por Dios? Acá está. El Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer del 20. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Preguntaban al Watchman Nee, murió hace unos años, un gran creyente, ¿no? Chino, y decía, así que en el cielo vamos a ser millones de creyentes, vamos a estar con Dios. Dice, no, vamos a ser uno solo vamos a ser. Claro, todos vamos a ser uno, lo acabamos de leer. Para que todos, el 21, para que todos sean uno, como yo, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, 22, y yo les he dado la gloria que me has dado para que sean uno, como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Si no se te conmueve el corazón con esto, hermano, y los amaste a ellos como me amaste a mí. ¿Te sentiste alguna vez aborrecido por tus padres, abandonado? Conozco muchos de esos. Algunos va. ¿Te sentiste alguna vez abandonado porque tu mujer te dejó, porque tu marido te dejó, porque tus hermanos te despreciaron, porque tu iglesia te despreció? Somos amados por Dios tanto como el amor a Cristo. Por eso es hacer la voluntad de Dios primero. Lo amamos a Él porque nos amó primero, es más, desde antes de la fundación del mundo. Estoy yendo con los temas, volvamos ahí. Versículo 4, repito, los que una vez fueron iluminados, vine hablando de los que 40 años estuvieron en el desierto y no pudieron ver la tierra prometida, los que habían sido iluminados, guiados por la columna de fuego a la noche. Juan 17, impresionante. A mí el Evangelio de Juan es el que más me llega, y era el discípulo amado, impresionante. Toda la epístola habla de Jesús superior a Moisés, toda la epístola a los hebreos. Ahora vamos a seguir con Hebreos 6. Quería ver unas cositas. En Romanos 2 y 3 habla mucho de los tipos de fe. Los judíos tenían la fe, era como una cosa personal, ellos se salvaban por fe. Y era la fe como un patrimonio personal de ellos, así lo enseñaba Carlos Fullani. Y nosotros la tenemos, como dice en Efesios, no vamos a ir a Efesios 2.8, como un don de Dios. Y esto no de vosotros, pues es don, hablando de la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros la tenemos como un regalo de Dios, pero los judíos lo tenían como un patrimonio, ¿no? Es más, de hecho, la palabra fe no es que no la tuvieran, ¿tá? Sino que la palabra fe aparece una vez sola en todo el Antiguo Testamento, la palabra fe. Por ahí aparece otras veces como doy fe de tal cosa, no, sino hablando de la fe, ¿no? Como la creencia, tenemos que hacer una enseñanza un día sobre fe, hay varios tipos de fe. Pero una sola vez aparece en un profeta, creo que en Habacuc o Zacarías, no, en Habacuc, aparece sola la fe. Pero hoy la fe esta nosotros la tenemos como un don, un regalo, uno de los regalos de Dios, un don de Dios. Esto habla en Romanos 2 y 3, de los tipos de fe de los hebreos y de los gentiles. Para el creyente no judío, la fe es el logro de Cristo, ¿no?, en él. 2 de Corintios, tampoco vamos a ir, 2 de Corintios 1.24 dice, por fe estáis en pie. ¿Cómo se mantiene en fe uno? También habla en Romanos cuando habla del siervo, pero por fe estará firme, por la fe estará firme. ¿Cuál fe? Este don de Dios que recibimos. Por esa misma fe va a estar firme. Por eso dice también que somos más que victoriosos. Algunos citan Apocalipsis y hablan de al que venciere, ¿no? Heredará todas las cosas. Y la carta de Apocalipsis no está para otra administración, son los que se van a crear, los que se van a quedar en la tribulación. Y está escrita a esta gente. Entonces, no tiene sentido que diga al que venciere y que por otro lado Romanos 8 nos hable de que nosotros ya vencimos, que somos más que victoriosos. ¿Qué es un más que victorioso? ¿Qué es una persona más que victoriosa? Una persona que no tiene que hacer nada para lograr la victoria, que ya la tiene en otra persona, que se la dio, que se la regaló como un don. ¿Quién nos regaló la salvación como un don? Jesucristo. Tenemos el don de la fe nosotros. Entonces somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Más que victoriosos. Tenemos la victoria asegurada. Eso significa.
Estoy hablando mucho de esto porque para que vean la diferencia que hay con la epístola a los hebreos. Por ejemplo, habla de la palabra sacerdocio y algunos dicen que somos sacerdotes. No somos sacerdotes, somos ministros del Señor. Sacerdotes aparece solamente en la epístola a los hebreos. En ninguna vez, ¿cuántas veces aparecen las epístolas paulinas? Ni una sola vez aparecen las epístolas paulinas. Aparece como ministros, pero no sacerdotes. Ellos eran sacerdotes. Tienen leyes que eran como eternas para ellos. Vamos a seguir un poquito de esto. En Hebreos 3, vamos a verlo. En Hebreos 3, por ejemplo, para ver la diferencia esta. Hebreos 3, 6. Dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y orgullo en la esperanza. Hay una condición. Versículo 14. Porque hemos llegado a ser partícipe de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin el fundamento. Con tal que, tienen condiciones. Romanos 5, vamos a ir ahí, la epístola a los gentiles. Muchas veces en Colosenses, ahora vamos a ver, en Colosenses, por ejemplo, aparece como que la salvación tiene una condición, no tiene condiciones. El diablo nos quiere hacer creer otra cosa. Hace poco vimos el video sobre demonios, de la manera en que trabaja, ¿no? El video 12 y 13. Y el diablo quiere que creamos otra cosa y que el creyente se desvíe pensando que tiene, ¿no?, que lograr un montón de cosas para ser salvo. Tiene que lograr cosas para tener los galardones, las coronas, las recompensas. ¿Tá? Y tiene que luchar en esta tierra. Todavía no vemos que todo le sea sujeto, dice. Está como en dos dimensiones el creyente. Ahora vamos a ver un poquito también eso. Pero no es que tenga que hacer algo para ser salvo. El hebreo tenía mucho esto, que por la fe era justificado, que por la ley era justificado. Por las obras de la ley nadie se justificará delante tuyo. Era imposible que una persona hiciera las 613 leyes que había en el Antiguo Testamento. Y muchos se dieron cuenta y si lo decían. Por eso apelaban a la misericordia de Dios y no al juicio. El juicio va de acuerdo a la ley, la misericordia de acuerdo al corazón. Y Dios es amor, es el corazón de Dios. ¿Qué dije Romanos? Romanos 5, 2. El 1 dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, ya somos justos delante de Dios por la fe. 2 Corintios 1:30, hemos sido delante, nos ha hecho Jesucristo, ¿no? Nos ha dado redención, santificación, justificación, redención, perdón total de los pecados, del pecado original. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Estamos firmes por fe. Romanos 14 lo pueden ver después también, Romanos 12, Romanos 14, cuando habla del esclavo. Por firme va a estar fe, pero por fe va a estar firme ese. No va a caer. Vamos a leer de vuelta, 5:2, Romanos. Por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos obtenido el acceso a esta gracia, quiero resaltar. Hemos obtenido el acceso a esta gracia. El creyente vive como en dos dimensiones. ¿Cómo no? En dos dimensiones. ¿Cómo se entiende que dice estamos en los celestiales? Que fuimos crucificados con Él, que fuimos resucitados con Él, que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende que tenemos la mente de Cristo? Que estamos sentados, yo no veo que esté sentado en los lugares celestiales con Cristo. Espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales. Yo estoy sentado acá hoy hablando frente al teléfono acá, grabándoles un video sobre esto de los hebreos, sobre si estamos condenados con estas cosas, si tenemos que hacer obras para salvarnos. Ahora vamos a ver el versículo que es el título, después lo vemos. Pero quería ver porque es un versículo, muchos se agarran de este versículo de Hebreos para decir, ven que se puede perder la salvación, lo vamos a repasar después a lo último. No, la salvación no se pierde, ya lo vimos eso. Estamos sentados en lugares celestiales, estamos, o sea, hoy cohabitan
la gracia, que son los poderes del siglo venidero, algunas cositas, las arras del Espíritu, algunas cositas que tenemos, como los dones, la manifestación de milagros, de fe, de sanidad, algunas cositas que tenemos, por el poder del Espíritu Santo. Y otras, el presente siglo malo, gobernado por el Dios de este siglo. Porque dice en Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, todavía estamos en este cuerpo carnal y es necesario que este cuerpo muera, que muera y que resucite para vida eterna, y resucite en cuerpo celestial. Pero cohabitamos en dos dimensiones. Por más que no lo entendamos del todo, todavía no vemos. La mujer vio que el árbol era codiciable. No miremos con los ojos carnales, miremos con los ojos de Dios. Dios lo dice y se lo decide. Dice que estamos en los lugares celestiales, que somos coherederos con Cristo. Coherederos significa que heredamos lo mismo, ni más ni menos, coherederos. No heredamos, Cristo heredó mucho, yo heredo poco, aquel hereda un poco menos. Coherederos, la misma gloria, para que ellos, recién lo leímos en Juan 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, 20 y pico. Para que ellos vean mi gloria, padres, para que todos seamos unos y ellos compartan mi gloria, dice. Somos consubstanciales, dice en otro lado, en Pedro. Somos consubstanciales, hechos de la misma sustancia que Cristo. Yo sé que cuesta entender estas cosas porque no estamos acostumbrados. Estamos muy acostumbrados a hacer cosas y a creernos que el que cree que se gana la salvación está rayando con el pecado. Lo que no proviene de fe es pecado, dicen Romanos. Es por fe que somos salvos. Vuelvo a repetir. Repito siempre esto, que es un tema importante. Hay como un orgullo en pensar que alguien se gana la salvación. Hay como algo escondido. Algo malo escondido. Volvamos a Hebreo. Ya vimos que es imposible. Los que una vez que fueron iluminados, el 4, porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿quiénes son esos? Ya vimos que eran los que estaban, por el contexto anterior, léanlo después, los que 40 años vagaron en el desierto, una tierra que tendría que haber llegado 4,5 millones de personas, un poquito más, con los chicos y todos, era una cosa de 1 año, 6 meses, 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto, eso fue cosa de Dios, pero no se les gastó el zapato, no se les gastó el vestido, hubo cosas milagrosas ahí, pero no los dejó entrar a la tierra prometida, entró la generación que vino después, y muchos murieron en el desierto. En Hebreos 6:6, capítulo 6, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Quiénes son los que recayeron? Los que recayeron son la apostasía, los que niegan al Salvador, ¿no? No hay otra alternativa, ya lo vimos recién, lo vimos al principio, ahí mismo en Hebreos 9, en el capítulo 10, no hay otra alternativa, Dios no dispuso otra alternativa que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿no? Los que recayeron son los que no creyeron, sigue hablando todavía de los que estaban en el desierto. Hasta el versículo 8, y todos se quedan ahí. Me llama también mucho la atención que los que leen este pasaje para decir que puede caer el creyente y pierde la vida eterna, llega siempre hasta el versículo 8. Ahora vamos a ver el 9 lo que dice. Y recayeron, apostasía, niegan al Salvador, deciden seguir con la ley, despreciando el sacrificio máximo que hizo el Dios por nosotros, que fue entregar a su propio Hijo, despreciando ese sacrificio. Estos son los que decía, ustedes porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Cuando sana al ciego, ¿no? Y se creían que eran hijos de Dios estos fariseos. Y Cristo le dice, ustedes son hijos del diablo, no de Dios. Y porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. El ciego estaba en pecado, pero le dijo, mandá y no peques más. Pero estos permanecían en pecado, porque decimos, vemos. Son los hijos del diablo que dicen, vemos. Nosotros sabemos cómo son las cosas, pero igual queremos estar en la ley. O sea, deciden negar al Cristo. La apostasía, deciden negar a Cristo. Desprecian el sacrificio que Dios hizo por nosotros. La acción de recaer es por no reconocer al Mesías. Y ahora quiero entrar en el versículo 9. Dice, pero, este pero es un adversativo. No sé, como que alguien critica a otro y le dice, y vos sos medio renegado, vos tenés mal carácter, vos y es verdad lo que está diciendo, uno reconoce que es verdad lo que está diciendo y vos sos medio rencoroso y no me ayudaste en tal momento, pero ¿sabes qué? Le dice, sos mi amigo, dice. ¿Ah? Entonces,
El otro se olvida de lo anterior, deja todo eso, pero sos mi amigo. Entonces pone, ¿cómo es que lo llama? Un adversativo, aparta lo que viene hablando hasta ahí, pero le pone un freno a todo eso, pero, y empieza así el versículo 9, que los que hablan de esta doctrina de que se pierde la salvación nunca lo leen esto. Versículo 9, y esta es la clave. Pero en cuanto a vosotros, ¿a quién? Estaba hablando de ellos, de los otros, ¿no? Los que fueron iluminados en el desierto y nunca llegaron a pasar, pero en cuanto a quién, a vosotros, está hablando de otras personas, de ustedes. ¿Vosotros quiénes? Los que recibieron el Espíritu Santo, los que dicen Gálatas después que ya no hay judío, griego, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni varón, ni escita, ni libre. Son todo lo mismo ya. En cuanto a vosotros, dice, ¿no? A esto les está hablando ahora. Y después vuelve a hablar otra vez de estos que estaban en el desierto, pero acá le está diciendo específicamente, ¿no? Como versículo 1, 2, ¿no? Ahora nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Dice, vino su Hijo, que es mayor que Moisés. Versículo 9, 6, 9, Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores. No dice estamos convencidos, sino que Pedro tuvo sus dudas en un momento. Y Pablo lo condenó por eso. Pedro tuvo sus dudas y comía con los gentiles porque se dio cuenta con Cornelio que recibían el Espíritu Santo igual que los hebreos. Pero en un momento venían los fariseos o los saduceos y le daba como una cosita. Tenía adentro eso, claro, 1500 años de ley. Tenía eso adentro todavía de no juntarse con los demás. Ni siquiera cuando eran esclavos en Egipto. Ni siquiera en ese momento se juntaban con los egipcios para comer, porque era abominación, dice. ¿Ah? Entonces, cuando venían los fariseos, ¿qué hacía Pedro? Se apartaba. Esto no los conozco. ¿Ah? Y Pablo dice, era de condenar, dice. Era de condenar esto. Entonces lo condenó con esto. Y Pedro después habla bien de él. El corazón que había. Acá no había envidia, no había nada. En cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos, se fue convenciendo de esto, el apóstol Pablo mismo, tuvo 14 años cuando quedó ciego por el Señor y viene un profeta y le hace recobrar la vista y se le caen como escamas, dice, ¿no? Y las escamas que se le caen son las escamas de toda esa ley, toda esa tradición que tenía, aferrada, había sido discípulo de Gamaliel, se le caen esas escamas, ¿no? Si Cristo corrió, se rasgó el velo, y así todo ahora vemos veladamente, no vemos del todo claro, todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, pero vemos veladamente, pero tenemos una noción de las cosas y nos vamos persuadiendo de otras cosas. Persuádanse de que esto es así, yo lo creo. Yo vine para que tengan vida y para que tengan abundancia, dice el Señor, no yo, ¿no? El Señor dice eso. El diablo viene para hurtar, matar y destruir, y yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida plena. Es una clase de vida plena, está hablando, vida Zoe, que es una vida plena. Aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores. ¿Qué son las cosas mejores? La gracia, hijos de Dios, que somos amados como Cristo, coherederos, consustanciales, hechos de la misma sustancia que Cristo, hijos de Dios, o sea, de todo esto. ¿Qué son las cosas mejores? Las promesas, hechas desde Génesis 3. Tú le herirás en la cabeza, en el calcañar, mas la simiente de la mujer, los hijos de Dios te van a herir en la cabeza. Vos le vas a herir en el tobillito, abajo. Ella te va a herir en la cabeza. Le duele al diablo estas cosas. Yo sé la enseñanza, esto es una cosa mía personal, ¿no? Pero no tengo nada que ocultar tampoco. Hicimos una enseñanza de los demonios, la 12 y la 13. Unos ataques terribles tuvimos. Casa, ataques, cosas bravas, cosas hasta de pensamiento. Iba a dar el tema de ese, pensamiento, dardos de fuego. Un día lo compartimos en la congregación, ese tema. No, ataques terribles, con el trabajo, sentimentalmente, uno lo siente, dolores de enfermedad, dolores de cabeza, ¿no? Claro que le molesta al diablo, que se sepan, ¿no? Que el Señor haya venido a destruir sus obras. Claro que sí, le molesta. No te dejes atrapar, no nos dejemos atrapar por las cosas del diablo, Dejemos atrapar por el amor de Dios. Para eso vino el Señor. Romanos 11:29, sí, vamos a leerlo. No, medio tarde ya. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocable es el don y el llamamiento de Dios. Irrevocable es que no puede ser revocado. Dios nos llamó de una vez para siempre, se entregó el Señor por nosotros y eso, que somos hijos de Dios, que lo vimos en el video de vida eterna, no puede ser revocado.
Alguien puede perder las recompensas, puede morirse, lo repito, como este de Corintio que se acostaba con la mujer de su padre, se puede morir carnalmente, pero no pierde la vida eterna. Tesalonicenses habla de cuando venga el Señor, sea que velemos, que estemos velando, o durmamos, que estemos distraídos. Algunos se desviaron, algunos cristianos, hermanos, se desviaron, claro que sí, tienen vida eterna igual. Por gracia de Dios, por gracia sois salvos. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 5:2. No, Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No puede ser revocado. Y esto lo entendió el diablo cuando resucitó el Señor. Cuando lo mató, caían unas lágrimas así del cielo. Dios mismo siendo como que el representante de Dios mismo acá. Yo me imagino ver a mi hijo sufriendo en la cruz para salvar a gente mala, porque somos todos malos. Según dice el Señor, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Somos todos malos. ¿No? Él siendo hombre, dijo, no me digas bueno hay uno solo, Dios, cuando fue hombre. Porque fue hombre, claro que sí. Dios mismo se hizo carne. Pero irrevocables son los dones. El hombre puede revocar las cosas, Dios no revoca las cosas. No hay un llamamiento que Dios haga y después se arrepienta. Es una figura literaria cuando dice Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Condescencio es una figura literaria que significa le habla en forma humana o Dios desnudó su santo brazo. Son figuras humanas para que entendamos la forma de Dios. Dios es espíritu, es amor. Dios no se arrepiente. Dios no es hijo de hombre ni hombre para que se arrepienta, dice en otro lado. Hay que entender toda la palabra. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. No una sola porción, no una cosita. Para que entendamos todo, por supuesto que no, claro que no. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria. Caemos, queremos levantarnos y nos levantamos. Nosotros no practicamos el pecado. Los hijos del diablo son estos que rechazaron a Cristo y que rechazan a Cristo todavía, se creen que son hijos de Dios y son hijos del diablo y practican el mal. Son los rechazadores de Cristo, los anticristo. Nosotros no practicamos el pecado. Pecamos en el alma. Ya lo vimos en ese video. ¿Dónde pecamos? Sí, el cuerpo peca, pero el deseo sale del alma. 3 cosas tiene el hombre: espíritu, alma y cuerpo. El hombre peca en el alma y cuando lo concreta con el cuerpo, el pecado, viene la muerte. O muerte en parte que es la enfermedad. El pecado abre la cabeza, el pecado abre las puertas al diablo, así nomás. Abre la puerta al diablo el pecado. ¿De quién es la tarea de guardar el corazón? Nuestra. Nosotros debemos guardar nuestro corazón. Dios sabe todas las cosas, está todo predestinado, pero también estaba predestinado, el sacrificio de Cristo, todas las cosas están bajo el control de Dios, en el fondo. Y uno puede decir, entonces no vale la pena que me cuide, porque total igual yo iba a ser un traidor. No, Judas iba a ser un traidor, estaba predestinado que fuera un traidor. El Señor estaba predestinado para hacer renacer a todos los que creyeran en su nombre y estar sentados con Cristo, con Él, y con el Padre en los lugares celestiales. Todo está predestinado por Dios. Pero solamente Él lo sabe. Presciencia de Dios, sabe todas las cosas, y omnipotencia, está a cargo de todas las cosas. Está a cargo de este negocio el Señor, Dios. Segunda de Corintios 3:18, no vamos a ir, dice, transformados de gloria en gloria. Tenemos la mente de Cristo, dice en otro lado. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿No la querés tener? Yo quiero tener la mente de Cristo. La tenemos. Créetelo. La esperanza de gloria es Cristo en nosotros, no sobre nosotros, sino Cristo en nosotros. Somos luz. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hasta Hebreos, hasta 6:8, está hablando a los que una vez fueron iluminados. Del versículo 9, a partir del versículo 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores, hasta el 20, habla a los herederos de la promesa. Y vamos a leer último versículo, que es el título de esta enseñanza, Hebreos 10, 26, 29. Vuelve a retomar acá vuelve a retomar el tema de Moisés, Cristo, el Salvador, el Melquisedec, y dice, Hebreos 10, 26, 29, porque si continuamos pecando voluntariamente, ¿quiénes son los que pecan voluntariamente? Los que rechazan al Señor. Los hijos del diablo que deciden pecar. Ya vimos, en Primera de Juan, lo vimos en otro video, Primera de Juan no puede pecar en el espíritu del creyente, pero sí puede pecar en el alma.
pero no peca en el espíritu, porque no puede cohabitar, 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión hay Dios con Cristo con Belial, el bien con el mal? No hay comunión, no puede un creyente estar poseído, quédese tranquilo el que piensa que sí, no, puede ser atormentado por un espíritu, pero no poseído, no pueden cohabitar juntos si tenés Espíritu Santo, si no sí que pueden habitar. Puede habitar con el espíritu del hombre y se lo llama al otro lado. Vamos de vuelta. Hebreos 10:26. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. 27. Sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios, porque así va a ser esto. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y lo tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? ¿Quién es el que recibe todo esto? El que desechó el sacrificio de Cristo. El que pisoteó al Hijo de Dios. Nosotros los creyentes nunca pisoteamos al Hijo de Dios. Podemos pecar en el alma, podemos desviarnos, hacer algunas cosas mal, pero nunca despreciamos y desechamos al que nos salvó. Jamás, jamás hacemos esto. Si es que creísteis, ¿no? Como dice en otro lado, si es que creísteis. Me olvidé de leer de Colosenses 1:23, que habla como una condición. Y vamos a verlo, el último versículo vamos a ver eso. Nos quedamos con ese. Está esto por muchos lados, como siempre digo, no es cuestión de andar viendo demasiadas cosas porque en mucho estudio dice la palabra misma es fatiga de la carne. Se nota esto, se nota en la palabra que la salvación es por gracia y que el que no lo quiere creer, nadie te va a dar el entendimiento como Lidia, la europea que creyó, ¿no? Y dice que el Señor le hizo estar atenta a lo que Pablo hablaba. Ni siquiera el entendimiento viene por nosotros. El entendimiento te lo da Cristo. Supongo que cuando, como dice en Daniel 10, cuando uno dispone el corazón a entender las cosas de Dios, en Daniel, el profeta Daniel 10 está esto, 10, no me acuerdo, 20, 18. Desde el día en que dispusiste tu corazón a entender las cosas de Dios y humillarte en su presencia, a creer que lo que dice Dios lo decide, si lo dice Dios lo decide, desde ese día me fue dada la orden para venir a hacerte entender todas estas cosas. Supongo que Dios te da el entendimiento, nos da el entendimiento cuando decidimos hacer lo que tenemos que hacer. Oramos, nos esforzamos para no tener malos pensamientos, nos cuidamos de no andar hablando, murmurando de los demás. Hacemos las cosas de Dios. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, y esto haced, dice la palabra. Tratamos de pensar, meditamos la palabra, meditemos la palabra de Dios en el día. Por eso es importante conocerla. Para poder meditarla primero hay que conocerla, ¿no? De ahí se me ocurrió hacer estos videos. Que dije Colosenses 1, creo que está en 1:23. Sí. No me acuerdo cómo dice la Reina Valera. Si es que... Acá dice, bien, ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en la creación debajo del cielo. Vamos a leer de vuelta ese. Ya que en verdad permaneciste sólidamente cimentados. Ya que en verdad permanecéis, dice. Ya que en verdad permanecéis. La Reina Valera, versión de Reina Valera dice, si es que, algo así, no me acuerdo. Si es que permanecéis, o sea, es condicional. Ah, si permanezco, si no permanezco, entonces no. No, no es condicional. Dice, ya que está aseverando, ya que permanecéis firmes. Permanecemos firmes. Porque el Espíritu de Dios hace que permanezcamos firmes. Bueno, gente, no es mucho, no quiero estirarlo más, ya creo que quedó claro el tema. Y si alguno tiene duda, como siempre digo, manda alguna pregunta al chat acá de claves bíblicas. Que se trata de eso, de entender la vida. Y cuando puse esa frasecita de entender la vida, no es entender esta vida solamente, no solamente los que en esta vida esperamos en Cristo somos dignos de lástima, dice la palabra. No, no es en esta vida. Nosotros esperamos una vida
gloriosa con Dios. Otro día hablaba con un hermano también, nada aparta tanto la vista del cielo y la pone en la tierra como el evangelio de la prosperidad. Creerse que el Señor murió para que yo tuviera unas vacaciones acá mientras espero para heredar la vida eterna. Es un poco egoísta eso. Ya lo dije en otro video también. Claro que Dios quiere que seamos prosperados y que estemos bien en todas las cosas y que tengamos salud, como le dijo a Gallo, el discípulo amado. Y somos amados de Dios, bien. Pero no es poner la mira en las cosas de acá. Claramente dice ahí en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Las cosas de acá se corrompen, se rompen, se destruyen, se pasan. Si alguno edificare heno o hojarasca, ¿no? O el fuego va a ser probado. Si la obra de alguno permanece, tiene herencia eterna. Si no permanece, tenés vida eterna, pero no tenés recompensas, galardones. Así que bueno, Dios los bendiga, les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video. Chao.